El día que descubrió que su vida era una mentira. El día que Daniel descubrió que su vida era una mentira empezó como cualquier otro. Se despertó a las 6:30 de la mañana, exactamente como lo hacía todos los días. El despertador sonó con su tono habitual y Daniel extendió la mano medio dormido para apagarlo. Durante unos segundos permaneció mirando el techo de su habitación. Todo parecía normal. Su apartamento era pequeño pero ordenado. Un sofá gris frente al televisor, una mesa de madera cerca de la ventana y una cocina abierta que siempre olía a café recién hecho por las mañanas. Daniel tenía 34 años y llevaba una vida bastante tranquila. Trabajaba como analista de datos en una empresa de seguros. No era un trabajo emocionante, pero era estable. Tenía una rutina sencilla. Trabajo. Casa. Algunas cenas con amigos. Y llamadas ocasionales con su madre. Su padre había muerto cuando él era muy pequeño, así que siempre habían sido solo ellos dos. Daniel se levantó, se duchó y se preparó café. Mientras revisaba su teléfono vio un correo electrónico nuevo. El remitente era desconocido. El asunto decía: necesitamos hablar sobre tu padre. Daniel frunció el ceño. Durante años nadie había mencionado a su padre. Ni su madre hablaba de él. Siempre decía lo mismo cuando Daniel preguntaba. Murió cuando eras pequeño. No hay mucho más que decir. Daniel abrió el correo. El mensaje era corto. Daniel. Sé que probablemente no sabes quién soy. Pero hay algo que necesitas saber sobre tu familia. Tu padre no murió como te dijeron. Si quieres conocer la verdad, ven mañana a las 6 de la tarde al Café San Marcos. No le digas a tu madre. Andrés. Daniel leyó el mensaje 2 veces. Luego 3. Sintió una mezcla de curiosidad y desconfianza. Probablemente era una broma. O un error. Pero algo en su interior le decía que no lo ignorara. Cerró el correo y trató de olvidarlo. Se fue al trabajo como siempre. Pero durante todo el día no pudo concentrarse. Las palabras del mensaje seguían repitiéndose en su mente. Tu padre no murió como te dijeron. A las 5 de la tarde Daniel ya había tomado una decisión. Iba a ir al café. Solo para ver quién había enviado ese mensaje. Nada más. El Café San Marcos estaba en el centro de la ciudad. Era un lugar antiguo, con mesas de madera oscura y lámparas amarillas que daban al lugar una luz cálida. Daniel llegó unos minutos antes de las 6. Miró alrededor. Había algunas personas trabajando en sus laptops y otras conversando en voz baja. Nada fuera de lo normal. Daniel eligió una mesa cerca de la ventana. Pidió un café. Y esperó. A las 6:10, un hombre se acercó a su mesa. Tenía alrededor de 50 años, cabello gris y una expresión seria. Daniel. Daniel asintió. Andrés. El hombre tomó asiento frente a él. Gracias por venir. Daniel cruzó los brazos. Supongo que tienes una explicación. Andrés lo observó durante unos segundos. Luego sacó un sobre del interior de su chaqueta. Antes de decir nada, quiero que veas esto. Colocó el sobre la mesa. Daniel lo abrió lentamente. Dentro había una fotografía. Una fotografía antigua. En ella aparecía un hombre joven sosteniendo a un bebé. Daniel reconoció inmediatamente al bebé. Era él. Pero el hombre que lo sostenía no era su padre. Daniel levantó la mirada. ¿Qué significa esto? Andrés habló con calma. Significa que la historia que te contaron sobre tu vida no es verdad. Daniel sintió un nudo en el estómago. Mi padre murió cuando yo tenía 3 años. Andrés negó lentamente con la cabeza. Eso es lo que tu madre quiso que creyeras. Daniel sintió que el mundo a su alrededor se volvía más silencioso. Entonces, ¿qué pasó realmente? Andrés tomó aire antes de responder. Tu padre sigue vivo. Daniel se quedó inmóvil. Eso no es posible. Lo es. Entonces, ¿dónde está? Andrés lo miró fijamente. Esa es la parte complicada. Daniel sintió que el corazón le latía más rápido. Empieza a hablar. Andrés apoyó los brazos sobre la mesa.
Hace 30 años tu padre trabajaba para una empresa que hacía investigaciones confidenciales para el gobierno. Daniel parpadeó. ¿Qué? No era una empresa normal. Esto suena como una historia inventada. Andrés negó. Ojalá lo fuera. Sacó otra fotografía del sobre. Esta vez era una foto de un edificio grande y moderno. En la parte inferior había un nombre. Proyecto Origen. Tu padre formaba parte de este proyecto. Daniel miró la fotografía. ¿Qué era eso? Andrés dudó antes de responder. Un experimento. ¿Qué tipo de experimento? Andrés lo miró directamente a los ojos. Uno que involucraba a varias familias, y a sus hijos. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Andrés guardó silencio unos segundos. Luego dijo algo que cambió todo. Daniel. Tú también eras parte del experimento. El café parecía haberse vuelto más frío de repente. Daniel soltó una pequeña risa nerviosa. Esto es absurdo. Andrés negó con la cabeza. Tu vida no es lo que crees. Daniel empujó la silla hacia atrás. Esto es una locura. Se levantó para irse. Pero Andrés dijo algo que lo detuvo. ¿Nunca te preguntaste por qué no tienes fotos antes de los 4 años? Daniel se congeló. Lentamente volvió a mirar al hombre. ¿Qué dijiste? Revisa tus álbumes familiares. No hay fotos tuyas antes de los 4 años. Daniel sintió un vacío en el estómago. Porque en ese momento recordó algo. Era cierto. Siempre había pensado que simplemente se habían perdido. Pero ahora. No estaba tan seguro. Andrés se inclinó hacia adelante. Lo que te dijeron sobre tu infancia, no pasó como crees. Daniel tragó saliva. Entonces dime la verdad. Andrés bajó la voz. Tu vida, fue construida. Daniel sintió que el aire desaparecía de la habitación. ¿Construida? Andrés asintió lentamente. Y lo que vas a descubrir ahora. Va a cambiar todo lo que crees saber sobre ti mismo. Daniel salió del café con la cabeza llena de preguntas. El aire frío de la tarde le golpeó el rostro, pero apenas lo sintió. Sus pensamientos giraban alrededor de lo que Andrés había dicho. Tu vida fue construida. La frase no dejaba de repetirse en su mente. Caminó varias cuadras sin rumbo claro antes de detenerse frente a una tienda cerrada. Miró su reflejo en la vitrina. Era la misma cara que había visto toda su vida. El mismo rostro. Los mismos ojos. El mismo hombre que siempre había sido. Pero ahora una pregunta lo atravesaba por dentro. ¿Y si todo lo que sabía sobre sí mismo era falso? Daniel sacó el teléfono y revisó nuevamente el correo electrónico que había recibido. El mensaje seguía allí. Nada había cambiado. Pero la sensación dentro de él sí. Finalmente decidió regresar a casa. Necesitaba comprobar algo. Su apartamento estaba silencioso cuando entró. Dejó las llaves sobre la mesa y caminó directamente hacia el armario del pasillo. Dentro había varias cajas con recuerdos familiares. Álbumes de fotos. Cartas antiguas. Documentos. Daniel tomó el primer álbum y se sentó en el sofá. Comenzó a pasar las páginas lentamente. Fotos de cumpleaños. Vacaciones en la playa. Navidad. Escuela primaria. Todo parecía normal. Pero entonces llegó a las primeras páginas. Las fotos más antiguas. Y ahí lo vio. La primera fotografía donde aparecía él tenía una pequeña anotación debajo. Daniel, 4 años. Frunció el ceño. Pasó a la página anterior. Había fotos de su madre. Fotos de la casa donde habían vivido. Pero ninguna foto de él. Ninguna. Daniel volvió a revisar el álbum completo. Luego abrió el segundo. Después el tercero. El resultado fue el mismo. La primera vez que aparecía en cualquier fotografía era cuando tenía aproximadamente 4 años. Antes de eso. Nada. Un vacío completo. Daniel cerró el álbum lentamente. Su corazón latía más rápido ahora. No puede ser coincidencia, murmuró. Recordó algo que Andrés había dicho.
Revisa tus álbumes. Daniel tomó el teléfono y revisó el número desde el que Andrés le había escrito. Había otro mensaje nuevo. No lo había visto antes. Sabía que ibas a revisar las fotos. Si quieres saber más, mañana a las 10 de la mañana. Te enviaré una dirección. Andrés. Daniel dejó el teléfono sobre la mesa. Durante varios minutos se quedó sentado en silencio. Mirando los álbumes. Pensando en su infancia. Tratando de recordar algo antes de los 4 años. Pero sus recuerdos comenzaban justo ahí. Como si todo lo anterior hubiera sido borrado. Esa noche Daniel casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos pensaba en las palabras de Andrés. Proyecto Origen. Un experimento. Niños involucrados. Y su padre. A las 9:30 de la mañana siguiente, el teléfono vibró. Un nuevo mensaje. Era una dirección. Un edificio en las afueras de la ciudad. Daniel dudó durante unos segundos. Parte de él quería ignorar todo aquello. Seguir con su vida normal. Pero otra parte. Necesitaba respuestas. Tomó su chaqueta y salió del apartamento. El edificio estaba ubicado en una zona industrial casi abandonada. Era grande, gris y parecía haber sido una oficina muchos años atrás. Daniel estacionó el coche frente a la entrada. Andrés ya estaba esperando. Sabía que vendrías, dijo. Daniel lo miró con seriedad. Quiero respuestas. Las tendrás. Entraron al edificio. El interior estaba oscuro y lleno de polvo. Subieron por una escalera hasta el segundo piso. Andrés caminó por un pasillo largo hasta detenerse frente a una puerta metálica. Sacó una llave del bolsillo. Este lugar pertenecía al proyecto. La puerta se abrió con un sonido pesado. Dentro había una sala pequeña con archivadores metálicos. Docenas de ellos. Daniel miró alrededor. ¿Qué es este lugar? Archivos, respondió Andrés. Información que alguien quiso borrar. Andrés caminó hasta uno de los archivadores. Abrió un cajón. Sacó una carpeta gruesa. En la parte frontal había una etiqueta. Sujeto 23. Andrés colocó la carpeta sobre la mesa. Este eres tú. Daniel sintió un frío recorrerle la espalda. Eso no tiene sentido. Andrés abrió la carpeta. Había documentos. Gráficos. Fotografías. En una de ellas aparecía Daniel, cuando era un niño. Pero el lugar no era su casa. Era una habitación blanca. Con cámaras en las esquinas. ¿Qué es esto? Preguntó Daniel con voz baja. El lugar donde creciste los primeros años de tu vida. Daniel negó con la cabeza. Yo crecí con mi madre. No al principio. Daniel sintió que el estómago se le cerraba. Entonces, ¿dónde estaba? Andrés señaló la fotografía. En el proyecto Origen. Daniel pasó las páginas con manos temblorosas. Había informes médicos. Pruebas psicológicas. Registros de comportamiento. Y luego encontró algo más. Un documento firmado por varios investigadores. El título decía: Programa de Desarrollo Cognitivo Avanzado. Daniel levantó la mirada. ¿Qué me hicieron? Andrés suspiró. El proyecto intentaba crear niños con capacidades mentales superiores. Memoria más rápida. Aprendizaje acelerado. Procesamiento de información avanzado. Daniel sintió que todo giraba a su alrededor. ¿Y funcionó? Andrés lo miró fijamente. En algunos casos. Daniel tragó saliva. ¿Y yo? Andrés tardó unos segundos en responder. Tú eras el caso más prometedor. El silencio llenó la habitación. Daniel bajó la mirada hacia el archivo. Y entonces vio algo que lo dejó completamente paralizado. Un documento final. La fecha era de hace 30 años. El título decía: Incidente de evacuación. Debajo había una nota escrita a mano. El padre del sujeto 23 lo sacó del programa. Daniel levantó la mirada lentamente. ¿Mi padre? Andrés asintió.
Tu padre descubrió lo que estaban haciendo con los niños. Y decidió sacarte de allí. Daniel sintió una mezcla de emociones que no podía explicar. Entonces, ¿me salvó? Andrés no respondió de inmediato. En lugar de eso pasó a la última página del archivo. Había otra anotación. Más reciente. Solo 2 semanas atrás. Daniel leyó la frase en silencio. Y su sangre se heló. Sujeto 23 localizado. Daniel miró a Andrés. ¿Qué significa esto? Andrés habló con voz grave. Significa que el proyecto no terminó. Daniel sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. ¿Qué quieres decir? Andrés cerró lentamente la carpeta. Significa que alguien volvió a buscarte. El silencio dentro de la habitación parecía más pesado después de leer aquella última frase. Sujeto 23 localizado. Daniel volvió a mirar el documento, esperando haber entendido mal. Pero las palabras seguían allí. Claras. Inconfundibles. ¿Quién escribió esto? Preguntó finalmente. Andrés apoyó ambas manos sobre la mesa. Las mismas personas que dirigían el proyecto Origen. Daniel sintió un escalofrío. Pero dijiste que el proyecto terminó hace 30 años. Eso es lo que todos creían. ¿Entonces no terminó? Andrés negó lentamente. No. Daniel se pasó la mano por el cabello, tratando de ordenar sus pensamientos. Esto no tiene sentido, murmuró. Caminó unos pasos por la habitación. Los archivadores, el polvo, los documentos, todo parecía demasiado real para ser una historia inventada. Se detuvo frente a una de las fotografías. Era una imagen de él cuando era pequeño. Estaba sentado frente a una mesa con varios juguetes educativos. Detrás del vidrio, varias personas lo observaban. Investigadores. Científicos. Personas que lo habían estudiado como si fuera un experimento. Daniel sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Por qué me están buscando ahora? Andrés tardó unos segundos en responder. Porque tú eras el mejor resultado del experimento. Daniel lo miró. ¿Qué significa eso exactamente? Andrés tomó uno de los documentos y lo deslizó sobre la mesa. Durante años el proyecto intentó desarrollar niños con capacidades mentales extraordinarias. Memoria perfecta. Aprendizaje acelerado. Capacidad de analizar información mucho más rápido que una persona normal. Daniel miró el documento. Había gráficos comparativos. Pruebas cognitivas. Resultados. Y su nombre aparecía en casi todos los registros. Según estos archivos, continuó Andrés, tu desarrollo fue muy superior al de los otros niños del programa. Daniel sintió un peso en el pecho. ¿Cuántos niños había? Andrés miró hacia el archivador. 23. Daniel frunció el ceño. ¿23? Sí. Tú eras el último. Daniel tragó saliva. Sujeto 23. Andrés asintió. Exacto. Daniel volvió a mirar los documentos. ¿Y los demás? Andrés no respondió de inmediato. Eso fue suficiente para que Daniel entendiera. No funcionó con ellos, ¿verdad? Andrés negó con la cabeza. Algunos no sobrevivieron a los tratamientos. El aire en la habitación se volvió pesado. Daniel sintió un nudo en la garganta. Y mi padre, dijo lentamente, descubrió todo esto. Sí. Y me sacó del proyecto. Así es. Daniel apretó los puños. Entonces mi padre no murió. Andrés lo miró. No. ¿Dónde está? Andrés dudó. No lo sabemos con certeza. Daniel lo miró con frustración. ¿Cómo que no lo saben? Después de sacarte del proyecto desapareció. ¿Desapareció? Sí. Daniel sintió un vacío en el estómago. Entonces mi madre. Tu madre recibió instrucciones claras de mantener tu pasado en secreto. Daniel parpadeó. ¿Instrucciones de quién? Andrés guardó silencio unos segundos. De tu propio padre. Daniel sintió que algo dentro de él se rompía. Entonces ella sabía. Sí. Daniel se sentó lentamente.
Su mente intentaba procesar todo. Durante toda su vida había creído que su padre había muerto. Que su infancia había sido normal. Que su vida era simple. Pero ahora todo parecía diferente. ¿Por qué me ocultaron todo esto?, preguntó finalmente. Andrés lo miró con seriedad. Porque el proyecto nunca dejó de buscarte. Daniel levantó la mirada. ¿Qué? Andrés caminó hacia la ventana del edificio. Miró hacia afuera antes de continuar. Durante años creyeron que tu padre había muerto y que tú también habías desaparecido. Pero hace poco alguien volvió a revisar los archivos del proyecto. Daniel sintió un escalofrío. Y me encontraron. Sí. ¿Cómo? Andrés regresó a la mesa. A través de registros digitales. Documentos médicos. Bases de datos. Información que se ha vuelto imposible de ocultar con el paso de los años. Daniel se quedó en silencio. Entonces saben quién soy. Sí. ¿Y qué quieren? Andrés lo miró fijamente. Continuar el experimento. Las palabras resonaron en la habitación. No voy a permitir eso, dijo Daniel inmediatamente. Andrés suspiró. No es tan simple. Daniel frunció el ceño. ¿Por qué? Andrés abrió otro cajón del archivador. Sacó una carpeta diferente. Esta no tenía polvo. Parecía reciente. La colocó sobre la mesa. Daniel leyó el nombre en la etiqueta. Proyecto Origen, fase 2. Daniel sintió un escalofrío. ¿Qué es esto? Andrés abrió la carpeta. Dentro había documentos nuevos. Muy recientes. Fotografías. Gráficos. Listas de nombres. Daniel comenzó a revisar las páginas. Y entonces lo vio. Una fotografía tomada desde lejos. Era él. Saliendo de su edificio. La fecha estaba escrita en la esquina. 3 días atrás. Daniel levantó la mirada lentamente. Me han estado vigilando. Andrés asintió. Desde hace tiempo. El corazón de Daniel comenzó a latir más rápido. ¿Quiénes son? Andrés habló en voz baja. Las mismas personas que crearon el proyecto. Daniel miró nuevamente la fotografía. Y entonces vio algo más. En la siguiente página había una lista. 23 nombres. El suyo estaba marcado con un círculo rojo. Debajo había una frase. Una frase que hizo que el mundo de Daniel se detuviera por completo. Sujeto 23, recuperación prioritaria. Daniel levantó la mirada lentamente. ¿Recuperación? Andrés habló con gravedad. Para ellos no eres una persona, Daniel. Eres un experimento que escapó. El silencio llenó la habitación nuevamente. Daniel sintió una mezcla de miedo y determinación. Entonces tendrán que venir a buscarme. Andrés lo miró fijamente. Eso es exactamente lo que están haciendo. Y en ese momento, desde el pasillo del edificio abandonado, se escucharon pasos. Pasos lentos. Pesados. Que se acercaban hacia la puerta. Daniel miró a Andrés. Dime que esto no es lo que creo. Andrés no respondió. Solo miró hacia la puerta. Los pasos se detuvieron justo afuera. Luego, alguien golpeó 3 veces. Los 3 golpes en la puerta resonaron en toda la habitación. Daniel sintió que el corazón le golpeaba en el pecho. Miró a Andrés. ¿Nos siguieron? Andrés bajó la voz. Es posible. Los golpes volvieron a escucharse. Más fuertes esta vez. Sabemos que están ahí dentro, dijo una voz desde el otro lado de la puerta. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La voz era firme. Tranquila. Como si la persona que hablaba supiera exactamente lo que estaba haciendo. Andrés caminó lentamente hacia uno de los archivadores. Tenemos que salir por atrás. ¿Hay otra salida? Sí. Pero antes de que pudieran moverse, la manija de la puerta comenzó a girar. Alguien tenía una llave. La puerta se abrió lentamente. 2 hombres con trajes oscuros entraron a la habitación. Detrás de ellos apareció una mujer de unos 50 años.
cabello corto. Mirada fría. Observó a Daniel durante unos segundos. Como si estuviera examinando algo muy valioso. Daniel, dijo finalmente. Hemos estado buscándote durante mucho tiempo. Daniel dio un paso atrás. No pienso ir con ustedes. La mujer sonrió ligeramente. Eso no es una opción. Andrés se interpuso entre ellos. El proyecto terminó hace 30 años. No tienen derecho a llevárselo. La mujer lo miró sin mostrar ninguna emoción. Andrés, siempre tan idealista. Daniel frunció el ceño. ¿Se conocen? Andrés apretó la mandíbula. Trabajábamos juntos. Daniel lo miró sorprendido. ¿Qué? La mujer continuó hablando. Andrés era uno de nuestros mejores investigadores. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Tú trabajabas para ellos? Andrés bajó la mirada. Hace muchos años. Entonces, ¿todo esto fue una trampa? No, respondió Andrés rápidamente. Yo te saqué del proyecto junto a tu padre. Daniel lo miró, confundido. ¿Qué? La mujer suspiró con impaciencia. Daniel, no tenemos tiempo para esto. Se acercó un paso. Tu padre arruinó años de investigación cuando decidió sacarte del programa. Daniel sintió una mezcla de emociones. Entonces, él sabía lo que estaban haciendo. Sí, respondió la mujer. Y decidió traicionarnos. Daniel apretó los puños. Me salvó. La mujer negó lentamente. Nos robó el experimento más importante que habíamos creado. Daniel la miró con rabia. No soy un experimento. Ella inclinó ligeramente la cabeza. Eso es discutible. El silencio llenó la habitación durante unos segundos. Luego Daniel hizo la pregunta que había estado guardando desde el principio. ¿Dónde está mi padre? La mujer lo observó. Por primera vez su expresión cambió. Tu padre desapareció después de sacarte del proyecto. Lo buscamos durante años. Daniel sintió un nudo en la garganta. Entonces no saben dónde está. La mujer dudó un momento. Luego dijo algo que nadie esperaba. Sí lo sabemos. Daniel levantó la mirada. ¿Qué? La mujer señaló lentamente hacia Andrés. Está aquí. El silencio fue inmediato. Daniel miró a Andrés. ¿Qué significa eso? Andrés cerró los ojos un segundo. Como si supiera que ese momento llegaría. Luego habló. Daniel. Yo soy tu padre. El mundo pareció detenerse. Daniel sintió que el aire desaparecía de la habitación. Eso es imposible. Andrés lo miró con tristeza. Cuando te saqué del proyecto, sabíamos que vendrían a buscarte. Así que cambiamos todo. Tu nombre. Tu historia. Incluso mi identidad. Daniel negó lentamente. Mi madre. Sabía la verdad, respondió Andrés. Daniel sintió que las emociones lo golpeaban al mismo tiempo. Rabia. Confusión. Dolor. Entonces, toda mi vida. Fue una mentira, terminó Andrés. La mujer dio un paso adelante. Muy emotivo, pero necesitamos terminar esto. Los dos hombres que estaban detrás de ella avanzaron. Daniel sintió el impulso de correr. Pero algo dentro de él se activó en ese momento. Su mente comenzó a analizar todo rápidamente. Las posiciones de las personas. Las distancias. Las posibles salidas. Una velocidad de pensamiento que ni él mismo sabía que tenía. Recordó los documentos del proyecto. Capacidades cognitivas avanzadas. Daniel miró hacia la puerta. Luego hacia la ventana. Luego hacia el archivador. Y de repente supo exactamente qué hacer. Tomó la carpeta del proyecto Origen y la lanzó hacia una de las lámparas del techo. El impacto rompió el vidrio. La habitación quedó en oscuridad parcial. Andrés empujó uno de los archivadores contra los hombres. Daniel corrió hacia la puerta trasera. «Por aquí», gritó Andrés. Salieron al pasillo trasero del edificio. Escucharon gritos detrás de ellos. «Deténganlos».
Bajaron las escaleras rápidamente. Daniel abrió una puerta metálica que daba a un callejón. El aire frío de la tarde los golpeó cuando salieron. Corrieron varias cuadras antes de detenerse. Daniel apoyó las manos sobre las rodillas, respirando con dificultad. Luego miró a Andrés. ¿Es verdad? Andrés lo observó. Sí. Soy tu padre. Daniel tardó varios segundos en responder. Finalmente dijo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Andrés miró hacia la calle. Ahora corremos. Porque si algo es seguro, es que no van a dejar de buscarte. Daniel respiró profundamente. Luego levantó la mirada hacia el cielo. Durante 34 años creyó conocer su vida. Pero ahora sabía la verdad. Su infancia. Su identidad. Su historia. Todo había sido construido para protegerlo. Y el mundo que creía conocer era mucho más oscuro de lo que imaginaba. Daniel miró a su padre. Entonces empecemos a descubrir toda la verdad. Andrés asintió. Y ambos comenzaron a caminar por la calle vacía. Mientras en algún lugar de la ciudad, las personas del proyecto Origen preparaban la siguiente fase. Porque para ellos Daniel no era un hombre. Era el experimento más valioso que habían creado. Y no pensaban dejarlo escapar otra vez. Y así fue como todo finalmente encajó. Durante años, él creyó que su vida era normal. Creyó que cada recuerdo, cada persona y cada momento eran reales. Pero aquel día descubrió algo que lo cambió todo. Descubrió que muchas de las cosas que daba por seguras eran solo piezas de una verdad mucho más grande, y mucho más oscura. A veces pensamos que conocemos nuestra propia historia. Creemos saber de dónde venimos, quiénes somos y por qué las cosas suceden en nuestras vidas. Pero la realidad puede ser muy diferente. Porque la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Y cuando finalmente lo hace, ya no hay forma de volver atrás. Ahora la pregunta es: ¿qué harías tú si un día descubrieras que toda tu vida ha sido una mentira? ¿Confiarías en lo que recuerdas? ¿Buscarías respuestas? ¿O preferirías no saber la verdad? A veces las respuestas pueden ser más aterradoras que el misterio. Pero esta historia nos deja algo claro: las apariencias engañan, los secretos siempre dejan huellas, y tarde o temprano alguien termina descubriéndolos. Si esta historia te hizo pensar, si te mantuvo intrigado hasta el final, o si te gustan este tipo de relatos llenos de misterio, secretos y giros inesperados, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias. Cada semana subimos nuevos relatos que te harán cuestionar la realidad, imaginar escenarios inquietantes y descubrir historias que podrían cambiar tu forma de ver las cosas. Y si te gustó el video, dale like y compártelo con alguien que disfrute las historias de misterio. Nos vemos en el próximo video, donde tal vez descubramos otro secreto, otra historia oculta, o una verdad que nunca debió salir a la luz.